Hola, luego de un caluroso saludo me dirijo a ustedes, estudiantes de tercer grado del nivel secundario, pertenecientes al Liceo Onésimo Jiménez, igualmente al docente Neftalí Eugenia Castillo, con el propósito de, junto a mis colegas Arleny Reyes y Mary Rodríguez, todas pertenecemos al recinto Emilio Prudón, con la licenciatura de Lengua Española y Literatura del nivel secundario. Este breve encuentro lo realizamos con el motivo de explicar de manera más detallada en qué consiste esta unidad de aprendizaje que hemos elaborado para ustedes, la cual lleva como nombre Me proyecto a través de la oralidad. Como pueden observar, está orientada por el diseño curricular actual, por ende, nuestro objetivo fundamental es desarrollar el artículo expositivo. Entonces, como ya mencionamos, con esto se pretende fomentar un conjunto de competencias como las fundamentales, dentro de las que están ética y ciudadana, comunicativa, pensamiento lógico, creativo y crítico, ambiental y de la salud, científica y tecnológica, desarrollo personal y espiritual, al igual que las específicas, comprensión y producción oral, comprensión y producción escrita. Ahora bien, esto lo harán por medio de un conjunto de actividades que hemos diseñado. En la primera, luego del docente darles la bienvenida y pasar la lista, se les va a proyectar una frase. La oralidad es la comunicación por excelencia. Esta es del autor Francisco Garzón Céspedes. Ustedes la van a leer de forma silenciosa y se les va a dar la oportunidad a los estudiantes para que expresen qué comprenden, mientras que los demás pueden escribir por medio del chat de la llamada sus puntos de vista sobre dicha frase. Ya en el desarrollo se va a emplear la estrategia de indagación dialógica o cuestionamiento. Para eso el docente va a proyectar nuevamente dos textos diferentes. El primero se titula El agua y el segundo La casa amenaza con dejar las selvas en silencio. Entonces, a partir de distintas interrogantes, ustedes van a lograr identificar cuál es el texto expositivo. Las interrogantes son: ¿cuáles características poseen? ¿Qué estructura siguen? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué texto nos está dando explicaciones? ¿Cómo se conoce ese tipo de texto? ¿Y cuál es su función y estructura? Al igual que en cuáles espacios se divulga este tipo de texto. Para confirmar sus ideas, el docente va a proceder a explicar con detalles todo lo relacionado al texto. Entonces, para eso va a utilizar un conjunto de informaciones donde se detalle su concepto y sus características más importantes. Mientras, ustedes pueden ir tomando apuntes en sus cuadernos, ya que al final dos personas retomarán las ideas principales explicadas por el guía. Otra estrategia o momento del desarrollo es socialización centrada en actividades grupales. Para esto se van a formar equipos de trabajo y se le va a indicar el texto que van a leer, en este caso el agua, que es el principal. Esto lo harán para dar respuesta a las siguientes preguntas, preferiblemente en un documento de Google que contengan los nombres de ustedes, las asignaturas, el grado y consigna, ya que luego serán corregidas por el docente. Entonces las preguntas son: identifica la introducción, el desarrollo y la conclusión del texto expositivo, explicando brevemente las ideas de cada parte. La segunda: ¿consideras que es un artículo de divulgación o especializado? Para responder sí o no deben justificar la respuesta. En la número 3, puedes decir dónde observas un ejemplo y una comparación. Por último, señala algunos párrafos o partes de los párrafos donde se explique cómo una causa produce un efecto. Ya una vez que hayan respondido en sus equipos, van a compartir y socializar con sus compañeros las respuestas. Entonces van a elegir un representante para que responda a la pregunta que le asigne el docente, mientras que los demás podrán intervenir en caso de tener ideas diferentes. Para el cierre de esta primera gran actividad, se utilizará la estrategia, la pregunta y el diálogo socrático o indagación dialógica o cuestionamiento, es lo mismo.
Entonces, para recopilar los aprendizajes obtenidos, el docente va a realizar dichas cuestionantes, como son: ¿qué es un texto expositivo? ¿Cuál es su función o propósito? ¿Cuáles partes posee? Y tendrán una tarea que la van a realizar en los mismos equipos de trabajo y consiste en leer unas ideas claves sobre las temáticas y estrategias del texto expositivo. Y esto tiene su mismo documento o anexo. Entonces también van a observar un video donde se abordan los elementos de la exposición oral que le ayudarán más adelante con otra actividad. Ahora los dejo con mi compañera Arleni Reyes, quien continuará con la otra secuencia. Gracias, querida compañera Elizabeth. Vamos a continuar con la segunda actividad. Bueno, como vimos, ya trabajamos en un primer momento con la compañera Elizabeth un primer texto titulado El agua, muy interesante, por cierto. Vamos ahora a continuar con esta parte. En este caso, en la bienvenida, el docente procede a socializar y darle la bienvenida a los estudiantes y al pase de lista. Como saben, en este caso no lo haríamos. Bueno, vamos a tener en esta parte un pequeño foro que servirá de retroalimentación con relación a la actividad pasada. Entonces, se supone que en el foro cada estudiante va a escribir en un párrafo, o sea, va a conformar un párrafo. El párrafo debe tener un mínimo de 3 oraciones, que es la regla. Y en el párrafo contaría lo que aprendió sobre la lectura, contaría algo sobre la temática y las estrategias que se abordaron en el texto expositivo. También hablaría un poco sobre los elementos de la expresión oral. Es una especie de recuperación de los saberes previos, como saben. Bueno, ya en la parte del desarrollo vamos a proceder a la socialización. En este caso se le facilitará el texto titulado Un telescopio de la NASA descubre un sistema solar con 7 planetas como la Tierra. Wow, eso es algo que uno lo lee y no lo creería. Bueno, aquí tenemos el link del texto expositivo. Vamos a presentarlo para que lo vean. Está por aquí abajo. No nos desesperemos. Déjenme ver. Mírenlo aquí, un telescopio de la NASA descubre. Bueno, más bien es, aparte de un texto, también es una noticia. Ok. Mírenlo aquí. Un telescopio de la NASA descubre. Es el título. Aquí tenemos el desglose de la noticia, o más bien del texto. Está muy interesante. Entonces, lo vimos ya. Entonces, cada estudiante debe leerlo detenidamente, de una forma reflexiva. Entonces, para ello vamos a proceder a subrayar las pistas que nos indiquen que el escritor está usando formas de expresión. O sea, es decir, al igual que cuando hablamos y nos expresamos, también en la escritura esto se da, en el sentido de que nos encontramos con la descripción, ya sea la exposición de ideas, de sus propios pensamientos, la argumentación o también la narración. Entonces ese es el punto, identificar esas expresiones y justificar por qué y para qué el autor le está utilizando, o sea, en el texto. Bueno, para ello pueden abrir el texto. Bueno, el link lo envía directamente, pero también lo pueden abrir en un documento de Google, o sea, Word, que el docente, o sea, yo, su docente titular, le va a enviar. O sea, también lo puede subir a la plataforma correspondiente y
junto con las orientaciones necesarias. Bueno, después de esta parte vamos a poner en práctica lo trabajado, o sea, las formas de expresión que identificamos previamente. El docente procederá a organizarla, o sea, los estudiantes se van a reunir, ya sea de la manera que se considere más adecuada, virtual, o ponerse de acuerdo como lo consideren, porque el punto es poner en práctica lo que ya vieron. O sea, en este caso vamos a responder una serie de preguntas claves muy interesantes. Entonces, estas son: ¿cuáles aspectos le permitieron determinar esas formas de expresión? Muy bien, ustedes determinaron la argumentación. Miren, en este párrafo hay un poco de narración. En este párrafo veo algo de descripción. Entonces, ustedes van a explicar cómo. Denme un momentito. Ok. Entonces van a identificar, o sea, a explicar qué les permitió identificar esos aspectos. Muy bien. La segunda pregunta sería: ¿en qué otros textos se utilizan? O sea, estamos tratando el texto expositivo, pero no solo en el texto expositivo están, las podemos ver presentes en otros tipos de texto. ¿Y cuál es su función? O sea, ¿cuál es la función que están desempeñando en ese texto? Bueno, chicos, ya finalmente, para dar cierre a esta sesión de clase, se van a formar nuevos equipos de trabajo en los cuales se decidirá cuál de los siguientes temas elegirán para escribir su propio texto expositivo. Ya ustedes se imaginaban que esto venía por ahí. Entonces, luego ya de haber elegido su texto, o sea, de tener la respuesta, deberán comunicarlo vía grupo WhatsApp. Imagino que tienen un grupo de la clase para evitar repetir más de 2 veces el mismo tópico, o sea, el mismo tema. Bueno, esos son los siguientes: los movimientos sociales, circuitos, resistencias, corrientes, voltaje, la Constitución Dominicana, los polígonos, temas interesantes para los que les gusta matemática, y también hay uno relacionado con la cultura dominicana, o sea, la Constitución Dominicana. La actividad es muy reflexiva y muy interesante. Bueno, esto hasta ahora es todo de mi parte. Los voy a dejar con mi compañera Mary Esther. Ha sido un gusto y un placer servirles. Dios les bendiga. Muchas gracias, mi querida Arleny Reyes, por esa grata entrada. Entonces, para continuar con la secuencia didáctica de cierre o de esta clase, para continuar con esta clase, tenemos aquí ya el cierre, donde primeramente los estudiantes y el maestro van a dar la bienvenida, y luego el maestro va a pasar la lista. Por consiguiente, se hará una retroalimentación. El docente con los estudiantes se va a retroalimentar la clase a través de una actividad. Los estudiantes por el chat van a escribir una palabra que esté relacionada con el tema anterior y que manifieste cómo ellos se sintieron, cómo ellos recuerdan que se sintieron en la clase anterior. Ya en el desarrollo, ¿verdad? De acuerdo con el tema elegido en la clase anterior, los alumnos van a crear un organizador gráfico. Puede ser un mapa mental, un conceptual, un cuadro sinóptico, un esquema, lo que ellos deseen o lo que deseen ustedes, mis queridos estudiantes. Aquí ustedes van a organizar toda la información que encuentren de acuerdo al tema que eligieron.
Luego de hacer el organizador gráfico, lo van a exponer a la clase explicando con detalle los conceptos más relevantes y demostrando la comprensión del mismo. Luego, mis queridos estudiantes, van a dar paso a la producción de su primer borrador, el cual van a hacer en un documento de Google de su texto expositivo. Este lo van a compartir cuando ya esté listo con sus demás compañeros y su maestro. ¿Para qué? Para que le hagan las correcciones del lugar. Estas correcciones la van a tomar en cuenta para su entrega final, ¿verdad? Y luego ya lo que resta es, tomando en cuenta esas observaciones, cada grupo presentará en una reunión de Meet su exposición. Este trabajo será evaluado por el maestro y otros equipos con una escala de valoración. Como forma entonces de reflexionar acerca de este hermoso recorrido, ustedes, queridos estudiantes, en un documento de Word van a responder a las siguientes cuestionantes. La primera, ¿qué harías distinto la próxima vez en una exposición? ¿Qué otros temas propones para una próxima exposición oral? ¿Qué parte de este trabajo te resultó más difícil? Y por último, ¿cómo consideras fue tu desempeño y el de los integrantes de tu grupo durante este trayecto? Entonces, aquí tenemos algunos anexos. Anexo 1, 2, Anexo 3 y aquí tenemos la escala de valoración, la cual estará evaluando su ensayo expositivo. Aquí tienen todo lo que necesitan para elaborar perfectamente su ensayo expositivo. Eso fue todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Esperamos que esto les esté beneficiando muchísimo para hacer del ensayo expositivo una estructura muy bien, coherente, cohesionada. Gracias y le deseamos la mayor de la suerte. Que Dios les bendiga. Bye.